Nosotros seguimos conversando con dirigentes y personalidades de la vida política nacional. Henry Merán, diputado por San Juan de la Maguana y dirigente de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros. A propósito de que el presidente ha solicitado la extensión por 25 días más, ahora que termina el domingo esta solicitud dentro del periodo especial de emergencia. Henry, buenas tardes, está con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Buenas tardes, don Ricardo, mi amigo admirado siempre, Domingo Páez, don Andrés, don Fafa, también a Leila, un abrazo, un saludo especial, el abrazo en otro momento se lo podré otorgar. Un placer estar con ustedes en esta tarde. Bien, de entrada, verán, 25 días más. ¿Ya tienen ustedes una decisión, una línea al respecto para la extensión? Bueno, hemos estado, Ricardo, conversando de manera oficiosa, informal en el partido sobre el tema, desde luego a partir de las 3 de la tarde, cuando recibimos en el Congreso de la República la solicitud de la extensión del tercer plazo de la declaratoria de emergencia nacional, pues esta tarde y mañana se reunirán los organismos correspondientes del partido, por un lado la Secretaría de Salud y el equipo, la Secretaría de Asuntos Económicos y la Secretaría de Planificación, y le harán una recomendación a la dirección política del partido, y ahí nosotros evaluaremos y fijaremos una posición como partido sobre esta nueva solicitud que, desde luego, la llevaríamos nosotros en nuestra calidad de vocero al bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo. Esta es, como señalaba, este sería un tercer plazo, una tercera extensión. Ya nosotros hemos ejecutado, en términos del estado de emergencia nacional, 59 días, serían el domingo, y los 25 días que solicita el Poder Ejecutivo llevaría la declaratoria de emergencia nacional al 12 de julio. Estamos hablando la mitad, lo que resta de este mes, y la mitad del mes de junio se consumiría dentro de este estado de emergencia nacional. Hay una situación que nosotros venimos señalando, independientemente de la decisión que tendrá que tomar, como señalaba el partido, y es que el artículo 28 de la ley 2118 sobre los estados de sección, la ley orgánica que regula los estados de sección, plantea el que no puede ser nunca mayor la prórroga a la autorización del plazo previo que se había otorgado en ese sentido. Por vía de consecuencia, no puede ser más de 17 días. No podría ser más de 17 días. Desde luego, siempre el derecho consigue o provoca el ánimo, el apetito de ser retorcido. Hay otras versiones que señalan, bueno, que lo que se toma en cuenta no es la última prórroga, sino es la primera vez cuando se otorgó el plazo, que fue por 25 días. En definitiva, Leila, queridos amigos, es una forma de retorcer lo que establece la ley 2118, pero en definitiva, la verdad es que no podría otorgarse más de 17 días en el caso de que el Congreso finalmente, y sobre todo los partidos de oposición, que son los que tienen la última palabra en la Cámara de Diputados, así lo decidan. Pero tú sabes que algunos diputados han externado su posición personal en las redes sociales, algunos del PRM, algunos de la Fuerza del Pueblo también. ¿Tú tienes la tuya? La de Henry, no la del partido. Sobre eso. Claro, sí, claro, por supuesto. Como bien señalas, Leila, una parte importante de los diputados, reitero, la Cámara de Diputados se comporta como el verdadero contrapeso porque la oposición tiene mayoría en la matrícula de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si no hay un convencimiento de la oposición y si la oposición se mantiene como hasta ahora nucleada a lo interno de la Cámara de Diputados, no es posible extender el plazo ni pasar ni siquiera la aprobación de una ley ordinaria, mucho menos una orgánica. Entonces, muchos legisladores, varios
una cantidad importante de legisladores de la oposición se han expresado contrario a prorrogar de nuevo la declaratoria de emergencia nacional. De manera particular, nosotros entendemos que lo primero que debemos reiterar la evaluación, y yo diría con mayor contundencia ahora en el reclamo y la exigencia de la efectividad en la aplicación de la política pública en el control y el combate a esta grave pandemia que afecta al pueblo dominicano. Una ampliación o reiteración del plazo de la declaratoria de emergencia nacional no puede darse en esta oportunidad si no es fruto de un acuerdo, por lo menos congresional, que se procure que el gobierno dominicano asuma puntos determinantes en cuanto a la política que debe aplicar con relación al control de esta pandemia. Por ejemplo, nosotros como oposición, todos los bloques de oposición sometimos en la extensión de la declaratoria pasada una resolución contentiva de los siete puntos fundamentales que como oposición legislativa nosotros planteábamos que el Poder Ejecutivo tenía que acoger y aplicar. La primera de ellas, por ejemplo, es una demanda socorrida y prácticamente unánime del pueblo dominicano, que es la ampliación hasta por lo menos 5,000 pruebas diarias para nosotros mitigar y controlar medianamente esta crisis sanitaria. Si no democratizamos, eso todos los candidatos de la oposición lo han tratado de manera consuetudinaria. Si no democratizamos, ampliamos la base de prueba sobre esta pandemia, no va a ser posible controlarla. En segundo lugar, hay que proveerle a el pueblo dominicano la posibilidad de sostener un diálogo político, partidario, intergubernamental para aportar soluciones, diríamos, trascendentales y contundentes con relación a esta pandemia. Este es un segundo punto. Un tercer punto es la transferencia de más recursos al Ministerio de Salud Pública. Otro importantísimo punto, que sería el quinto, es la correcta transparencia en la utilización de los recursos del Estado, que estamos viendo que hay una situación crítica grave con relación a las compras y contrataciones públicas, donde se están haciendo procesos de licitación. Antes hablábamos de las contrataciones grado a grado, ahora estamos hablando de las licitaciones al vapor. Es una cuestión horripilante lo que está ocurriendo con la compra y contrataciones públicas, donde se apertura una licitación hasta por 15 minutos y a los 15 minutos ya está cerrada y adjudicada a un proveedor que termina siendo un proveedor, diríamos, previamente identificado. Esto es una barbaridad, y la oposición ha denunciado de manera contundente estas irregularidades y también exige que sean controladas. Por igual, se exige y pedimos mayor protección para el personal médico sanitario, que sabemos que está trabajando en condiciones muy desiguales, en condiciones muy perjudiciales para su propia salud. Estos puntos son los que conforman la agenda de reclamos, de observaciones que nosotros como oposición planteamos, y como fuerza del pueblo en este caso, para que pueda el gobierno acopiarla y desde luego poderse viabilizar una aprobación de una extensión de un plazo que, reitero, no sería por 25 días, porque no es posible legalmente, sino por máximo 17 días. Reitero, nuestra posición particular, que es el objeto de la pregunta, tiene que ver con ponderar una ampliación de este plazo, una extensión de este plazo a partir de una serie de medidas que tiene que haber un compromiso claro y serio de aplicación para finalmente controlar esta crisis, porque lo que estamos es envueltos en un círculo vicioso de contagio. Si observamos, un día bajan unos casos, pero los 3 días siguientes
aumentan significativamente los contagios. En definitiva, está claro que el gobierno, mis queridos amigos, no ha manejado correcta y eficientemente la crisis. Y estamos, como dicen en buen dominicano, encharcados en una situación más crítica o grave como la que teníamos al inicio de la pandemia. Esa es la gran realidad, y nosotros como legisladores, representantes del pueblo dominicano y fiscalizadores y supervisores de los demás poderes públicos, pues también tenemos que acometer nuestro trabajo en ese sentido y exigir que pueda finalmente esta política de salud pública ser más efectiva, que nos lleven a salir en definitiva de esta crisis. Bien. Fafa, adelante. Y quisiera preguntarle una sola cosa. Yo soy de lo que cree que el gobierno no quiere soluciones, sino entretenernos para que pase el tiempo de las elecciones. La unidad de la oposición es imprescindible para que las cosas no salgan como el gobierno quiere imponerlas. Yo me alegro por los puntos que ustedes están coincidiendo. Pero, ¿tú crees que si no le hacemos una fuerza grande de presión al gobierno para que respete el tiempo de las elecciones, él no se va a seguir inventando problemas? Porque cuando se cumple este plazo, él va a volver a plantear otro. Es decir, que en la unidad tienen que ustedes compartir la idea de que están enfrentando al gobierno que no quiere solución ahora, sino que nos está entreteniendo. ¿Qué tú crees? Bueno, ciertamente, don Fafa, esta es una interpretación que viene ganando terreno de manera justificada en la opinión pública nacional. El manejo de la crisis sanitaria ha sido tan ineficiente, tan torpe, tan atropellante, sin buscar consenso dentro de los actores políticos nacionales, incluso una pandemia en medio de un proceso electoral. Todo esto ha devenido en que con sobrada razón el pueblo dominicano ya tenga una suspicacia lógica de que el gobierno quiere de alguna manera, y creo que ya se ha convertido en algo que se puede afirmar con seguridad, de que el gobierno está manejando la pandemia, está manejando la crisis sanitaria con un interés político electoral. Yo diría que claramente se está apreciando que el gobierno aprovecha la crisis sanitaria para procurar ventaja política, y si evaluamos el comportamiento del partido oficialista y de su candidato y lo comparamos con lo que el gobierno está decidiendo y resolviendo torpemente con relación a la crisis, pues claramente vemos que hay de alguna manera, una similitud y una correlación entre una cosa y la otra, lo que provoca que se esté pensando con gran seriedad el que el gobierno procura de alguna manera manejar esta crisis, extendiéndola por un lado, sin necesidad en términos de implementar políticas públicas eficientes para controlarla. Yo diría que hay mucha razón y sentido en comenzar ya a tener muy en cuenta y a creer que la ineficiencia del gobierno en el manejo de esta crisis y la torpeza con la que se ha manejado tiene que ver con procurar ventaja política para un candidato presidencial que luce altamente descalificado y sin posibilidades reales de competir de manera airosa en este proceso electoral, y podría desde luego el gobierno procurar, como dentro de esta crisis, procurar que su candidato repunte de alguna manera en medio de esta pandemia, porque sabemos todos que el gobierno, a través de mecanismos altamente clientelares, teniendo un candidato medianamente bueno, pues podría repuntar algunos puntos. Yo Gracias, entiendo, Merán. Sí. Sí, no, muchas gracias. Solo le agradecía. Tenemos el tiempo que nos apremia y queríamos solo conocer esa parte. Ya más adelante vamos a darle seguimiento y estaremos conversando nueva vez con usted, Dios mediante, para ver ya el conocimiento de la solicitud cuando llegue a la Cámara Baja y
decisión que ustedes hayan asumido como bloque para entonces. Le agradecemos siempre su gentileza de hablar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Igual, Argenis